Buenos días, bienvenidos al seminario que organiza Isernauto sobre el Tratado de Libre Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Este seminario va a constar de dos ponencias, una sobre las reglas de origen y otra sobre las novedades en términos de gestión aduanera. Indicados que tenéis la herramienta del chat para, a lo largo de las diferentes ponencias, irnos trasladando vuestras preguntas, las cuales las remitiremos a los ponentes al final del seminario. Y ya sin más dilación, doy entrada a Sonia López, la presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de Isernauto. Hola, muy buenos días. En primer lugar, espero que estéis todos bien y agradeceros la asistencia a este webinar que organizamos hoy desde Isernauto. Como muchos ya sabréis, para nuestro sector el Reino Unido es un socio preferente y prioritario. Es el cuarto destino de nuestras exportaciones y en 2020 cerró con una cifra de aproximadamente 1.204 millones de euros, con un descenso como ha ocurrido en la gran mayoría de nuestros destinos debido a la pandemia que hemos tenido durante 2020. Como bien sabéis también, desde el 1 de enero de 2021, la base de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido es el nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación, que se firmó entre ambas partes el 24 de diciembre de 2020. Este establece el marco regulatorio que nos afecta en ambos lados. De ahí que desde Comercio Exterior hayamos decidido organizar este webinario. Es importante tomar en consideración que, a pesar de alcanzarse ese acuerdo, el Reino Unido abandona el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea, así como las políticas de la Unión Europea y sus acuerdos comerciales internacionales. ¿Qué significa esto? Pues que ambos bloques forman dos mercados con dos espacios regulatorios y legales distintos. ¿Qué va a conllevar? Sobre todo una serie de barreras al comercio de bienes y servicios y a la movilidad e intercambios transfronterizos entre ambos bloques. Todas estas trabas no existían, evidentemente, antes del 31 de diciembre de 2020. Respecto a los intercambios comerciales, establece una serie de exención de aranceles y contingentes para todas las mercancías que cumplan con las normas de origen pactadas. ¿Qué significa esto? Que para beneficiarse de este acuerdo de comercio y cooperación, las mercancías deberán gozar o cumplir una serie de normas de origen preferenciales que se acuerdan con cierta periodicidad entre ambas partes. Así que la primera ponencia va a basar precisamente en estas normas de origen preferenciales. Ya sin más dilación y para empezar con el contenido del webinar en sí, le voy a dar paso a María Luisa Nuño, que es consejera técnica de la Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, y ella es quien nos va a introducir esta nueva normativa vinculada a las reglas de origen. Muchas gracias por colaborar con nosotros, María Luisa, y tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Sonia, y bueno, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Buenos días a todos y en mi exposición voy a describir el protocolo de origen y las normas de origen que están establecidas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación. En concreto vamos a seguir un breve índice. En primer lugar, describir un poco el protocolo de origen y cuáles son sus principales características. Hablaremos de las disposiciones generales que usualmente están en los protocolos y más concretamente en este protocolo. Describiremos las reglas específicas de producto viendo algún ejemplo y del sector. Y por último, muy brevemente, las pruebas de origen y de verificación.
Bueno, como ha comentado Sonia, el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido establece aranceles y contingentes nulos para todo el comercio de mercancías de la Unión Europea y del Reino Unido, pero siempre con el matiz importantísimo de que se cumplan las normas de origen correspondientes. Es decir, podríamos decir que el origen es la llave que abre las preferencias arancelarias. En el caso de este acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, el protocolo establece estos criterios de origen necesarios para el acceso preferencial a los mercados y establece asimismo que solo las mercancías consideradas originarias de la Unión Europea, es decir, con origen UE e importadas en el Reino Unido, o bien las originadas en el Reino Unido con origen Reino Unido e importadas en la Unión Europea, tendrán derecho a beneficiarse del trato preferencial, es decir, de los aranceles y de los contingentes nulos. Es verdad que el diseño de cualquier protocolo de origen siempre requiere un equilibrio un poco difícil, puesto que por un lado hay que diseñar unas normas que sean lo suficientemente flexibles para fomentar el comercio de las exportaciones a las importaciones y lograr así una integración económica entre las dos partes, entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero por otro lado también tienen que ser de alguna manera rígidas y estrictas para proteger a las industrias de las dos partes y para que, bueno, que no entren productos de terceros que con una mínima transformación puedan beneficiarse de estas preferencias. En concreto, en estas negociaciones que bueno, fueron difíciles, quizás por las posturas de partida de ambas partes, pero creemos que en general se ha llegado a un resultado satisfactorio y que, bueno, que es en general positivo. Los elementos claves de este protocolo que podríamos describir son que son unas normas modernas que intentan favorecer sobre todo a los negocios y a las empresas, permitiendo de esta manera una acumulación bilateral completa, como veremos después. Son unas reglas que para los productos específicos van en consonancia con los últimos acuerdos firmados por la Unión Europea, por lo tanto, las empresas que estén familiarizadas con las normas de origen, por ejemplo, del acuerdo con Japón, no verán que hay tantas diferencias, bueno, sí hay ciertas flexibilidades en algunos sectores, pero no verán como que ha cambiado mucho las normas, por así decirlo, estándar. Y luego, por supuesto, también adaptarse a los avances tecnológicos en los procedimientos de reivindicación de preferencias y de prueba de origen. Bueno, lo primero que nos viene es que el acuerdo tiene más de 1050 páginas, como ustedes saben, entonces hay que reconocer, hay que encontrar, por así decirlo, las reglas de origen y entender bien dónde están. El protocolo de origen está establecido en el capítulo 2, es donde se disponen las reglas generales con los principales artículos, con las disposiciones básicas, generales, pero está acompañado de unos anexos que no son menos importantes y que siempre hay que tener en cuenta a la hora de determinar de estudiar si nuestro producto se podría considerar originario o no. Estos anexos son las normas específicas, que lo veremos más adelante, que están recogidas en el anexo 2, junto con unas notas explicatorias del anexo 1, unas reglas alternativas en el anexo 2A que, bueno, que se refieren a unos contingentes de conservas de atún y de algunos materiales de aluminio. El anexo 2B, que es muy importante para este sector, en el que más adelante lo veremos un poco más detenimiento, se establecen unas normas transitorias para los acumuladores y vehículos eléctricos. Y por último, el anexo 3 y el anexo 4, perdón, en el que está la declaración del proveedor, cómo se hace todo el texto y sus usos, y el texto de la declaración de origen que tendrá que ir en la prueba de origen. Para considerar un producto originario, se tienen que tener en cuenta como hay tres posibilidades, por así decirlo. En primer lugar, que el producto sea enteramente obtenido, es decir, que son los productos que se obtienen íntegra o exclusivamente en una de las partes,
Es decir, se confiere un origen automáticamente porque son mercancías producidas exclusivamente en el territorio de una parte del acuerdo comercial, pues bien en la Unión Europea o bien en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. En este tipo de enteramiento obtenido suele ser en industrias primarias, pues por ejemplo, como he puesto ahí, en el artículo del protocolo hay una lista de todos los productos que se consideran así, pues son los productos extraídos del suelo, las plantas cultivadas, animales crecidos, nacidos y cruzados, etc. En segundo lugar, se podría tener en cuenta pues, que igualmente que la transformación a partir de materiales originales o bien en el Reino Unido o bien en la Unión Europea, siempre se considerará un producto originario. Hasta aquí no conlleva mayor complejidad, puesto que es bastante, por así decirlo, lógico, pero el problema viene cuando se utilizan materias no originarias, o bien del Reino Unido o bien de la Unión Europea, para incorporar materias no originarias en nuestro producto. En este caso, lo que utilizamos es el criterio de transformación suficiente. Si la transformación que se lleva a cabo es sustancial, el producto se considerará originario. Pero claro, ¿qué se considera como transformación suficiente para poder dar este origen preferencial al producto cuyas materias o componentes no son originarias ni de Reino Unido ni de la Unión Europea? Aquí es donde aparecen las normas específicas de producto. Las normas específicas de producto están como hemos visto en uno de los anexos del protocolo de origen, y son las que nos van a decir, como veremos más adelante, qué transformación necesitamos realizar para que el producto sea considerado originario. Los criterios pueden ser, están establecidos de diferentes formas, puede ser o bien por un cambio de clasificación arancelaria, puede ser un porcentaje máximo de material no originario, nos puede precisar que tenemos que realizar algún proceso específico, o incluso si queremos una regla más estricta, puede ser incluso una combinación de varios criterios, bien porque se tengan que aplicar alternativamente o que tengamos que aplicar todos. Relacionado con la definición de originario, tienen que estar incluidas las operaciones insuficientes. Las operaciones insuficientes están igualmente descritas en el protocolo de origen, en uno de los artículos de este protocolo. Son operaciones que al ser de tan poca importancia, por mucho que sean costosas, nunca le darán origen al producto, pues como por ejemplo la conservación o simplemente un montaje simple, un corte simple. No son operaciones que puedan dar ese carácter originario al producto. Pasamos a hablar de las disposiciones generales que hay en el protocolo del acuerdo. Bueno, en todos los protocolos hay una serie de artículos, pero he seleccionado estos puntos que creo que son los que más pueden ser interesantes para el sector del que estamos hoy hablando. En primer lugar es la acumulación. Bueno, la acumulación, como saben, es el principio por el cual, en virtud del cual los productos originarios de una de las partes del acuerdo, bien de Reino Unido o de la Unión Europea, utilizados en la fabricación de cualquier otra mercancía de la otra parte del acuerdo, serán tratados como si fueran originarios de aquel en el cual la fabricación del producto ha tenido lugar. Es decir, por ejemplo, las materias originarias en el Reino Unido que se procesen más o se añadan a productos originarios de la Unión Europea, serán tratadas como si se hubiesen originado en la Unión Europea. Es decir, el producto final tendrá origen de la Unión Europea. En este caso, además de esta acumulación bilateral, que es la que acabo de describir, se ha llegado al acuerdo de la acumulación bilateral total. Muy interesante, puesto que no solo se pueden acumular componentes o materiales, sino que también se acumulan procesos. Es decir, todas las operaciones realizadas o bien en el Reino Unido o en la Unión Europea, que es donde se aplica esta acumulación bilateral total, se tienen en cuenta para evaluar el origen del producto final.
Por otra parte, también otro elemento de flexibilidad también muy importante son las tolerancias. Las tolerancias también están descritas en un artículo del protocolo, en el artículo 6 yo creo, en el que bueno, pues las tolerancias proporcionan un cierto nivel de relajación porque permiten el uso de un pequeño porcentaje de materiales no originarios, que la regla específica del producto no te permitiría utilizar. Por ejemplo, aquí hemos puesto que siempre hay para agrícolas sería el 15%, hay unas tolerancias específicas para otros sectores como el textil y todos los otros productos sería el 10% Earthworks. Bueno, estas tolerancias no se pueden utilizar para superar el umbral del valor máximo de producto no originario permitido en las normas específicas de productos, hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, otro de los elementos clave también de este protocolo es que inicialmente se permite el Duty Drop Back, hay una cláusula de revisión que va más tardar en 2 años, pero bueno, por el momento significa que si se paga derecho sobre las materias no originarias que se utiliza para fabricar un producto que luego se exporta al amparo de un arancel preferencial, se puede solicitar la devolución de dichos derechos, es decir, es compatible el tráfico de perfeccionamiento con el origen preferencial. Y el cuarto elemento que quería destacar es el principio de absorción, ya que bueno, pues si un producto se ha fabricado en la Unión Europea por ejemplo, con materiales no originarios, pero posteriormente se cumple la norma específica de producto, por así decirlo, se pierde el histórico del producto, del componente no originario, es decir, el producto se considerará como producto originario y ya está, no se tendrá en cuenta que se utilizó el producto no originario, el material. Hay otras disposiciones que también son importantes y que bueno, que hay que tener siempre en cuenta en lo referente a las reglas de origen, como es el principio de no alteración, en el que bueno, el propósito de este requerimiento es un poco garantizar que las mercancías que llegan al país de importación son las mismas que salieron del país de exportación. Es verdad que en determinadas ocasiones los bienes realizan una parada o pasan a través de un territorio de un tercer país, pero siempre que se cumplan con las condiciones descritas en el artículo, es decir, que tengan una supervisión aduanera y que no hayan sido manipuladas, pues pueden hacerlo. También respetan los embalajes y materias. Hay una descripción que, bueno, que no se tendrán en cuenta para determinar el producto, esos embalajes que se utilizan para proteger las mercancías en el transporte. En cuanto a los surtidos y accesorios, pues, a los surtidos pues también se establece en el protocolo que bueno, determinadas normas. Es verdad que si todos son de carácter originario no habrá problema, pero si en el surtido está compuesto por productos originarios y no originarios, hay que establecer un porcentaje de valor que no puede exceder ese surtido. En cuanto a los accesorios, repuestos y herramientas, se refiere más bien a determinadas bueno, pues esos accesorios que van acompañando a la mercancía, o pueden ser unas instrucciones, tampoco se tendrán. Luego hay una serie de elementos neutros que por ejemplo, pues, que no se tienen en cuenta tampoco a la hora de establecer el carácter originario, como puede ser el combustible. Y por último, la separación contable, que está descrita en uno de los artículos, bueno, que se refiere al almacenamiento de materiales fungibles sin estar físicamente separados. Sería lo recomendable, pero muchas veces no es posible. Por lo tanto, si no es posible almacenarlos juntos, hay que seguir siempre el método de separación contable descrito en el artículo del protocolo de origen. Pasamos en tercer lugar, bueno, ya hemos visto el protocolo, las disposiciones generales, cómo podemos saber el producto, bueno, la definición de producto originario, pero ahora pasamos a describir las normas específicas de productos.
Las normas específicas de productos de este acuerdo, bueno, pues están basadas en los últimos acuerdos de libre comercio, como comentaba antes, firmados por la Unión Europea. Bueno, entiendo que si hay empresas que están familiarizadas con las reglas de origen, no habrán notado, bueno, no les será tan difícil, por así decirlo, adaptarse. Y bueno, estas reglas lo que pretenden es reflejar las cadenas de valor globales y bueno, entender cada sector. Lo que se ha pretendido es entender cada sector y entender pues, los patrones de abastecimiento que necesita la industria, pero siempre intentando garantizar una producción suficiente dentro de la Unión Europea. Las normas específicas de productos, como he comentado antes, se sigue el criterio de transformación suficiente. Puede haber diferentes criterios para establecer qué transformación es suficiente. Siguiendo con una clasificación arancelaria, como ustedes habrán visto en el anexo de estas normas específicas, con la clasificación arancelaria del producto, la descripción, en la tercera o cuarta columna es donde se describe esta transformación. Podría ser, por ejemplo, que fuera un cambio de clasificación arancelaria. En este caso he cogido un ejemplo del capítulo 87, en el que sería la partida del 8708, en el que la transformación nos da dos opciones, o bien que fuera un cambio de partida arancelaria o un valor máximo de material no originario. El criterio de cambio de clasificación arancelaria se acredita por el cambio de la clasificación arancelaria de los materiales no originarios utilizados respecto del producto final. Es decir, deberíamos de comparar esas dos clasificaciones arancelarias. Podría ser que nos exigieran un cambio de capítulo, que entonces hablaríamos a nivel de 2 dígitos, es decir, cualquier materia no originaria utilizada en la producción del producto en cuestión debe clasificarse en un capítulo diferente del producto. Podría ser un cambio de subpartida en el que se pidiera 6 dígitos o un cambio de partida arancelaria, que en este caso se debería comparar la clasificación arancelaria de los materiales no utilizados a nivel de 4 dígitos con la clasificación arancelaria de la mercancía, del producto obtenido. Si esta clasificación arancelaria de ambos no es la misma, entonces es cuando se cumple la norma con éxito. Podría ser un caso en el que se pida, por ejemplo, un máximo nivel suficiente de material no originario. En este caso he utilizado una partida del capítulo 87, en el que se nos pide que el máximo de material no originario sea el 45%. Los he puesto este ejemplo, bueno, pues para ver cómo podría ser si, por ejemplo, fuera un motor importado de Japón, dependiendo del valor que tenga de nuestro vehículo al final, podrá ser considerado originario o no originario. Podría haber también un criterio en el que bueno, se pidan como procesos, como he comentado antes, que se pida procesos, pues bien un proceso químico, por ejemplo, en el sector químico, en el sector textil, se piden diferentes procesos que tienen que cumplir las mercancías. Y ahora pasamos también en el anexo 2b, como he comentado antes, que es muy importante para este sector, en el que se establecen unas normas transitorias específicas para determinados productos, en este caso para los acumuladores eléctricos o para los vehículos eléctricos. En este anexo, que supongo que han consultado, se divide en 3 secciones. En la primera sección se aplica una norma alternativa desde que el acuerdo entró en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 para las partidas establecidas en anexo, que son los acumuladores eléctricos y los vehículos eléctricos y vehículos híbridos. En la sección 2 se establece ya desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 otras normas provisionales, y luego en la sección 3 se especifica que a más tardar 4 años después de la entrada en vigor del acuerdo se podrá revisar
revisar por petición de una de las partes estas normas específicas solo para las partidas incluidas en esta norma de la 8507. Bueno, pues se estudiará un poco la disponibilidad de las materias originales y suficientes, la oferta y la demanda, y se podrá revisar la norma en vigor para establecerla a partir del 1 de enero de 2027. Es un pequeño cuadro resumen para ver un poco que el anexo 2b lo que hace es establecer unas normas como alternativas más flexibles para el periodo 2021-2023 y un poquito menos flexibles para el periodo 2024 y 2026, siempre siendo más flexibles que la norma estándar del producto. Bueno, se espera que con esto se permita una adaptación paulatina del sector y bueno, un incentivo para el desarrollo sobre todo de la industria de baterías eléctricas en la Unión. Por último, muy brevemente, porque bueno, esto es competencia de aduanas de mi compañera Nerea, que hablará ahora. Simplemente para cerrar la información recogida en el protocolo de origen, al igual que es importantísimo conocer si nuestro producto es originario y estudiar todo el protocolo y todas las normas, igual de importante es poder certificar y demostrar que el producto es originario, tener la prueba de origen, para poder acogerse a la preferencia o al beneficio arancelario. Siempre hay que aportar esta prueba de que nuestra mercancía es originaria. En concreto, en el protocolo del acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido, se establecen dos posibilidades de prueba de origen. Bien, la declaración de origen realizada por el exportador en un documento comercial. En este caso, el exportador tiene que estar registrado en REX siempre que el envío sea mayor de 6.000 euros, o bien también se da la posibilidad del conocimiento del importador, que en este caso es el importador el que tiene que demostrar que el producto es originario. Bueno, es un procedimiento quizás más ágil, pero que lleva a que tenga que haber una confianza total entre el importador y el exportador, sobre todo por temas de confidencialidad de información. Y hay algunas excepciones para pequeños envíos y con un valor mínimo, igualmente material en el equipaje de los viajeros. Y luego, por último, en los protocolos de origen siempre existe una cooperación administrativa, como hablará Nerea, y en el que se puede establecer un procedimiento de verificación para poder comprobar realmente si esta prueba está bien realizada. Esta es la declaración de origen que viene descrita en el anexo del origen 4, hay que incluirla exactamente con las mismas palabras con las que está descrita. Y bueno, por último, yo quería comentar una herramienta que ha lanzado la Comisión Europea para poder, que creemos que es bastante interesante, es una herramienta interactiva en la que las empresas y los operadores pueden autoevaluar el origen de sus productos. Viene mucha información, es muy, muy clara y bueno, porque lo supieran. Y bueno, hasta aquí mi presentación del protocolo de origen. Espero que haya quedado claro. Les he dejado aquí mi correo electrónico y el correo de la subdirección para cualquier duda que tengan y estaremos encantados de ayudarles. Igualmente en la página web de la subdirección encontrarán información relativa al acuerdo y todas las novedades que pueda publicar la comisión. Nosotros las ponemos en la web. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, María Luisa, por esta explicación tan clara sobre el tema de las reglas de origen, que realmente es un aspecto técnico y relativamente farragoso, pero que es de gran relevancia para los intercambios comerciales y que es cierto que en el corto o medio plazo pues va a tener impacto, ¿no?, en el volumen de los intercambios comerciales. La siguiente ponencia es a cargo de Nerea Rodríguez, que es la subdirectora general de gestión aduanera, la cual os va a introducir cuáles son las principales novedades a este respecto. Y ya sin más, Nerea, te voy a dar paso.
Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Se ve correctamente? Se ve perfectamente. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo por mi parte, después de la estupenda presentación que ha hecho María Luisa en relación con el contenido del acuerdo, me voy a centrar en cuestiones, digamos, a resaltar de formalidades aduaneras que, bueno, pues lo que voy a contar está basado en las preguntas que estamos recibiendo en la subdirección directamente a través de operadores, a través de nuestras aduanas o bueno, cuestiones también que se han puesto de manifiesto en reuniones que tenemos periódicamente con la Embajada Británica. Son cuestiones que para aquellas empresas que están habituadas a trabajar con comercio exterior, bueno, pues en principio no son novedades, pero que por lo que sea, pues están planteando dudas en la operativa diaria. Entonces, en primer lugar y por contextualizar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros a día de hoy, desde el punto de vista de procedimiento aduanero, estamos aplicando tanto el acuerdo comercial, que se está aplicando de manera provisional, que es bueno, pues donde se recogen las preferencias y que ha explicado perfectamente María Luisa, pero también seguimos aplicando el protocolo, bueno, el acuerdo de retirada, que es donde se incluye el protocolo de Irlanda del Norte. Por tanto, debemos tener en cuenta que todo lo que voy a contar a continuación se refiere a los movimientos de mercancías con Reino Unido, excluyendo Irlanda del Norte. Irlanda del Norte sigue aplicando normativa aduanera de la Unión, sigue aplicando normativa de IVA y, por tanto, los movimientos de mercancías con Irlanda del Norte se siguen tratando como se venían tratando hasta ahora, como si fueran entregas intracomunitarias. Lo que implica básicamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la finalización del periodo transitorio es que pasa a ser tratado como cualquier otro tercer país, desde el punto de vista de formalidades. Hacen falta declaraciones sumarias de entrada y salida, hay que presentar las mercancías en la aduana, presentar una declaración para vincular la mercancía a un régimen aduanero, se aplica la normativa de autorizaciones, censos, garantías, en fin, exactamente todo, porque el acuerdo comercial, las disposiciones que prevé y que acaba de explicar María Luisa se refieren al tema de tributación, a los 0 aranceles, 0 cuotas en caso de mercancías originarias, pero no tiene disposiciones que afecten a las formalidades aduaneras. Por tanto, estamos en un contexto exactamente igual que con cualquier otro tercer país. Por contextualizar un poco, pues bueno, lo que ya se preveía en base a la información que ya se disponía previamente de los movimientos intracomunitarios, Reino Unido, sobre todo, es importante desde el punto de vista de la exportación, o sea, hay muchísimo movimiento, ahora vamos a ver qué situación ocupa en relación con los demás terceros países, pero pues tenemos casi 4 veces más exportaciones a nivel diario que importaciones. En este mapa vemos que sí es verdad que los primeros días, hasta el día 4 aproximadamente, hubo un nivel muy bajito de declaraciones, pero a partir de ahí ya fueron subiendo y ya están en un nivel bueno, pues más o menos uniforme, aunque vemos que la importación todavía sigue teniendo, y los piquitos que podemos ver aquí coinciden con los fines de semana. En relación con otros terceros países, bueno, pues vemos diferencia en importación y exportación. En exportación claramente es el primer destino de las exportaciones españolas, tanto en número de declaraciones como en valor estadístico de mercancía exportada. Ha pasado directamente a ser primer país. En importaciones está el tercero, también tanto en número de declaraciones como en valor, bueno, pues lo cual es un puesto, bueno, en número de declaraciones segundo, en valor tercero, pero muy cerquita de Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues no podemos perder de vista la importancia que tiene desde el punto de vista comercial las relaciones con Reino Unido. Por tener una idea general de capítulos, mercancía agrupada a nivel de capítulos, en cuanto a número de declaraciones, lo principal son cuestiones de productos textiles, hortofrutícolas y luego todo el capítulo de los vehículos automóviles, y en valor el principal y con una gran diferencia en relación con el segundo es el capítulo de los vehículos automóviles y todas sus piezas y recambios. En importación el esquema es un poco diferente, el número de declaraciones lo más importante son los pequeños envíos destinados a particulares, que utilizamos una clasificación específica, básicamente el comercio electrónico, mientras que si estamos hablando de valor, pues hay un tema de obras de arte que lógicamente bueno, pues distorsiona
un poco bastante lo que es la estadística por el valor de cada operación. En realidad son 6 operaciones, pero de un valor muy importante. Y después de esto, pues encontramos de nuevo también el sector de los vehículos automóviles. El capítulo, perdón. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían las cuestiones más importantes desde el punto de vista de formalidades aduaneras? Y como digo, estas son cuestiones que en principio, bueno, pues son iguales que con cualquier tercer país. Por tanto, todas aquellas entidades que ya venían teniendo relaciones comerciales con terceros y por tanto ya hacían importación-exportación, en principio deberían conocerlas. Pero, bueno, pues hay cuestiones que sí que nos gustaría aclarar, porque es cierto que el hecho de que Reino Unido estuviera previamente en la Unión Europea ha generado cierta confusión en relación con determinados aspectos. En primer lugar, por lo que se refiere al número EORI. El número EORI, pues ahora mismo hay 2 números EORI diferentes. Está el EORI otorgado, el vigente en la Unión Europea, otorgado por cualquiera de los 27 Estados miembros, y el número EORI en Reino Unido. Es un número diferente, no hay ningún tipo de conexión entre ellos, simplemente Reino Unido ha decidido mantener el mismo nombre que venía utilizando cuando estaba integrado dentro de la Unión Europea. Aquellos operadores económicos que realicen formalidades aduaneras en la Unión tienen que tener un número EORI asignado por uno de los 27 Estados miembros. Si además se realizan formalidades aduaneras en Reino Unido, es necesario tener un número EORI asignado por las autoridades británicas. Recibimos muchísimas consultas sobre la necesidad de disponer de número EORI y número IVA, lo veremos un poquito con más detalle, en Reino Unido. Es un tema que no se deriva o no se desprende directamente de la propia legislación, depende básicamente de los contratos comerciales. Si en base al contrato el exportador, español en este caso, por poner un ejemplo, asume la obligación de realizar las formalidades de importación en destino, es decir, va a tener que pagar los aranceles y el IVA de Reino Unido y luego hacer una entrega interior a efectos del IVA británico, pues necesitará tener un EORI. Pero si estamos en un supuesto donde el exportador hace las formalidades de exportación en la Unión Europea y luego el destinatario, el comprador en Reino Unido, se encarga de las formalidades de importación, el exportador europeo no necesita registrarse en Reino Unido, ni obtener un número IVA, ni cumplir ninguna otra formalidad. Por tanto, la respuesta o la situación variará en función de lo que se haya pactado entre las dos partes en relación con las formalidades aduaneras de exportación e importación. En cuanto al IVA, bueno, pues destacar simplemente que pasamos de un IVA intracomunitario a un IVA importación. Estas operaciones ya dejan de ser operaciones intracomunitarias, dejando a un lado lo que mencionaba en relación con Irlanda del Norte, y pasamos a importaciones y exportaciones. Desde el punto de vista de la exportación no está aquí recogido porque no tiene mayor efecto, sigue siendo una entrega exenta, lo que pasa que en este caso en la declaración de exportación es lo que justificaría esa exención, y desde el punto de vista de importación pasamos de un IVA intracomunitario que se autorrepercutía a un IVA que se liquida en la aduana y que se tiene que ingresar en los plazos del arancel. Aquellas entidades que no quieran ingresar ese IVA, no quieran adelantar ese IVA a la agencia tributaria para luego deducírselo en la declaración mensual, pueden optar por lo que denominamos IVA diferido, que es el sistema que permite que ese IVA liquidado por la aduana directamente se integre en la declaración mensual sin necesidad de ingresarlo previamente y así evitar el coste financiero de adelantar ese dinero. Esta es una opción que tiene que ejercerse a través de los modelos 036 y 037. Hemos recibido también muchas cuestiones en relación con el IVA no establecidos. En el ejemplo que he mencionado anteriormente, cuando el expedidor no establecido se encarga de realizar las formalidades de importación y por tanto paga el IVA de importación, tiene que tener un número IVA. En el caso de una empresa británica que vaya a realizar las formalidades en España, tendrá que solicitar un número IVA en España, tendrá que designar un representante fiscal y tiene derecho a la devolución de ese IVA. La Dirección General de Tributos aprobó una resolución el día 4 de enero que se basa en reciprocidad, por tanto, tras haberlo analizado, se ha determinado que en Reino Unido los empresarios españoles que en una situación similar satisfagan un IVA inglés tienen derecho a obtener la devolución del mismo IVA, y lo único es que el procedimiento varía. Hasta ahora con Reino Unido la solicitud se hacía por el procedimiento electrónico de ventanilla única que hay entre los Estados miembros, de tal forma que, bueno, pues era una tramitación mucho más ágil porque había comunicación
entre los estados afectados, y ahora se pasa a un procedimiento diferente, un procedimiento en papel, pero bueno, pues en todo caso se tiene derecho a la devolución de ese IVA. En cuanto a formalidades, tanto de entrada como de salida, cuestiones fundamentales que han planteado también muchas dudas, y en este caso incluso por empresas que ya venían realizando actividad aduanera. Tenemos todos claro que para la salida de mercancías al Reino Unido, si estamos hablando de mercancía de la Unión, hace falta presentar una declaración de exportación. Esta declaración de exportación puede ser con salida directa, si se presenta en la aduana desde donde directamente abandona el territorio aduanero de la Unión, tráfico aéreo sin más, o una declaración que se presenta en el puerto de Bilbao de una mercancía que va en ferry a Reino Unido, declaración de exportación sin más, y ya nos saltaríamos al paso tercero del manifiesto por parte del transportista, pero podemos tener la situación de una salida indirecta, es decir, se presenta la declaración de exportación en España, por ejemplo, en Madrid, y la mercancía sale por Bilbao o por Francia. Entonces, bueno, pues simplemente utilizamos el mensaje EAL en el caso de que sea nacional. En el caso de que sea con Francia, hay que utilizar los sistemas de salida de frontera que ha habilitado la administración francesa y, bueno, pues no hay que realizar mayores formalidades. Y luego tenemos la opción del tránsito. Reino Unido, como todos ya saben, ha pasado a formar parte, está integrado en el Convenio de Tránsito Común y, por tanto, se pueden realizar tránsitos que se ultimen en Reino Unido ya en el punto final, digamos, de destino, más allá de lo que es la frontera incluso británica. Pero el tránsito, y a lo que voy a ir, es que ha habido determinada confusión, ha habido mucha confusión sobre en qué casos hay que utilizar el tránsito. El tránsito es un régimen aduanero más disponible a disposición de los operadores económicos, pero no hay ninguna obligación de utilizar el tránsito. ¿Cuándo puede tener sentido utilizar un tránsito? El tránsito tiene sentido si estamos hablando de mercancía de la Unión que se exporta, cuando nos vaya a facilitar las formalidades de cruce de frontera. Y siempre pongo el mismo ejemplo de, digamos, los dos extremos. Si yo estoy exportando un camión donde tengo toda la mercancía que se traslada en ese camión o en ese medio de transporte va amparada en una única declaración de exportación, aunque salga por otro Estado miembro, lo más ágil es una declaración de exportación con salida indirecta. Va con su documento de acompañamiento, con su código de barras, que se lee en la aduana de destino y se ultima esa declaración de exportación, sin necesidad de utilizar el régimen de tránsito, que lo que haría sería añadir un régimen aduanero a todo el procedimiento. Si por el contrario me voy al extremo opuesto, estamos hablando de comercio electrónico, donde en un camión, por ejemplo, puedo llevar miles de paquetes, cada uno con su declaración de exportación, en este caso tiene todo el sentido que yo haga, el operador presente una declaración de exportación directa para esas mercancías e inmediatamente vincule las mercancías al tránsito común para, digamos, unificar y facilitar el cruce de frontera tanto en Francia o en España, me da igual, en la aduana de salida, como luego la entrada en Reino Unido. Por tanto, y a lo que voy, y ahora voy a insistir en el mismo detalle, en el mismo mensaje, en el caso de importación, no hay una solución única que nos pueda decir qué tengo que hacer y cómo puedo hacer mis importaciones y exportaciones a Reino Unido, qué régimen aduanero tengo que utilizar. En todo caso, depende de qué mercancía estemos hablando, depende de logísticamente cómo va a salir, si va a salir por otro Estado miembro o por el mismo. Y por tanto, los operadores deben analizar su situación para determinar qué regímenes aduaneros quiere utilizar y evitar, sobre todo, multiplicar los regímenes aduaneros cuando eso no es necesario, porque al final eso complica el procedimiento y puede retrasar las formalidades. Desde el punto de vista de la entrada de mercancías, exactamente igual. Primero tenemos una declaración sumaria de entrada que tiene que presentar el transportista antes de que la mercancía llegue al territorio aduanero de la Unión. Una vez que llega al medio de transporte, el transportista también tiene que enviar la notificación de llegada y la declaración de depósito temporal, el manifiesto del medio de transporte, donde se declara toda la mercancía que viene de tercer país, y a partir de ese momento, pues si no se despacha, la mercancía puede estar en 90 días en depósito temporal. Ninguna diferencia respecto a los terceros países con los que se trabaja habitualmente. ¿Qué puedo hacer para vincular la mercancía a un régimen aduanero? Pues aquí tengo la dualidad, de nuevo. Puedo utilizar, veremos en la siguiente diapositiva, el tránsito, o si la mercancía ya se va a quedar en el Estado miembro por donde está entrando, en este caso España, pues lo habitual, o lo normal, es presentar directamente una declaración
aduanera de importación, ya sea para despachar la mercancía a libre práctica o consumo, para vincularla a un perfeccionamiento activo, una importación temporal, etcétera. Nosotros recomendamos, en el caso del despacho a libre práctica, que es el régimen más usado por el tipo de mercancía y el tipo de tráfico que tenemos con Reino Unido, que se usen las predeclaraciones de importación, que se envíe la declaración aduanera incluso antes de que llegue la mercancía, se puede adjuntar la documentación necesaria, de tal forma que incluso si la declaración es seleccionada para control documental por la aduana, ese control se puede hacer antes de que llegue la mercancía y en el momento que llega el medio de transporte ya salir directamente del recinto. Entonces, bueno, pues recomendamos mucho a todos los operadores el uso de las predeclaraciones aduaneras de importación. ¿Cuándo tiene sentido utilizar el tránsito? Las formalidades previas son exactamente las mismas, NS, sumaria, notificación de llegada, etcétera. ¿Y cuándo tiene sentido utilizar el régimen de tránsito? Pues cuando o es una mercancía que atraviesa el territorio de la Unión y sale. En España el caso típico del que más tenemos es mercancía que viene de Reino Unido, atraviesa el territorio de la Unión, ya sea entrando por Francia o directamente con España y va a destino Gibraltar. Esa mercancía, como entra y sale, pues lo lógico es que vaya en el régimen de tránsito. Y en el caso de que vaya a destino a un Estado miembro, pues cuando es un Estado miembro distinto de aquel por donde está entrando. Una mercancía que entra por el puerto de Bilbao, por ejemplo, y va a destino a Portugal. Se vincula al régimen de tránsito y en Portugal se hacen las formalidades aduaneras. Lo que no tiene sentido, y nos lo hemos encontrado, y ha generado además retrasos de incluso a lo mejor una semana, porque los operadores afectados no sabían qué formalidades, nadie sabía muy bien qué tenía que hacer con esa mercancía, es hacer un tránsito para el trayecto marítimo de Reino Unido a Bilbao, y en Bilbao, bueno, pues pretender presentar, o sea, para una mercancía que iba destinada a España. O sea, esa declaración de tránsito no es necesaria, no es obligatoria para el transporte marítimo. Se presume que es mercancía que no es de la Unión y viene sin más con su NS. Y cuando llegue aquí su notificación de llegada, y si la mercancía se va a quedar en España, vuelvo a lo que he dicho previamente, lo que recomendamos es una predeclaración de importación. Pero no utilizar un tránsito ahí de manera intermedia, que lo que hace es, pues luego retrasar, digamos, las formalidades de importación. Con lo cual, bueno, pues sin detallar mucho más y sin meterme más, y sé que son cuestiones que parecen básicas, pero de verdad que está dando muchísimos problemas, porque además el tránsito, bueno, pues los primeros días ha habido problemas con el funcionamiento del sistema informático con Reino Unido, con las comunicaciones, mensajes, etcétera, y nos hemos dado cuenta que se estaba utilizando en casos para los que no era necesario. Por tanto, creemos que es importante que las empresas analicen cuál es su logística y sus flujos antes de decidir qué declaraciones o qué regímenes van a utilizar. En cuanto al acuerdo comercial, bueno, pues lo ha explicado perfectamente María Luisa, y simplemente me voy a detener, aunque ya también ha mencionado ella las dos pruebas de origen que tenemos. Me voy a detener en una cosa que también parece muy básica, pero que estamos recibiendo preguntas también al respecto. En la importación, en este caso, antes de utilizar la prueba de origen y declarar los códigos que vamos a ver a continuación, es necesario que los operadores conozcan cuáles son esas pruebas de origen. El hecho de que se conceda la preferencia en el despacho no impide que esa declaración está sujeta a control durante los 3 años siguientes. Nos encontramos con casos de operadores que cuando les llega un requerimiento de la aduana para verificar el origen, en ese momento, después, 2 años después, preguntan, ¿pero qué reglas de origen me aplican? Es fundamental que se conozcan todas las reglas de origen que ha explicado perfectamente María Luisa antes de realizar la operación comercial. Porque si no se cumplen las reglas de origen, nos podemos llevar la sorpresa de que 2 años después Reino Unido pida una verificación con cooperación administrativa y que se acabe denegando esa referencia, con el impacto que, sobre todo en determinadas partidas, pueden tener los aranceles. Por tanto, fundamental conocer el origen y si la mercancía es originaria antes de realizar la operación comercial directamente. No es algo automático. ¿Cómo se aplican las preferencias? Aquí, bueno, pues tiene referencia a una nota informativa que publicamos para aclarar el sistema, pero bueno, no es ninguna novedad. Se solicita la preferencia y en la casilla 44 se declara estos códigos, que son códigos europeos, en función de cuál es la prueba de origen que vayamos a utilizar.
La regla habitual es que la preferencia se le solicite en la propia declaración aduanera, pero si no se ha hecho en la declaración, se puede hacer durante los 3 años siguientes. Se puede solicitar la devolución de los aranceles que se habrán pagado si, por ejemplo, pues obtenemos la prueba de origen pues 1 año después, porque nos damos cuenta de que nos equivocamos y nos solicitamos preferencia y si tenemos derecho a ella, en los 3 años siguientes se puede solicitar. Y luego, pues cuestiones muy básicas, pero que también están dando muchos problemas que nos trasladan, en este caso, los representantes aduaneros. Y es que para evitar retrasos en el cruce de fronteras, hay que intentar adelantar lo máximo posible toda la documentación y ya saber a priori qué es lo que tenemos que, o qué información tenemos que dar, tanto para la exportación como para la importación, porque al final la operación comercial cubre las formalidades en ambos países. Por tanto, bueno, nosotros por nuestra parte ahora veremos, intentamos informar de lo que sabemos de las formalidades que hay que realizar en otros Estados miembros, aunque no sean estrictamente de nuestra competencia, pero es necesario que los operadores estén informados y sobre todo que sepan si su mercancía está sujeta a control por parte de otras autoridades. En este caso, en el caso del sector en el que nos encontramos es mínimo, pero hay determinadas mercancías pues, que requieren intervención de la Agencia del Medicamento, de Sanidad, de Comercio, etcétera, y es necesario conocer esos requisitos a priori. Otra cuestión que también hemos recibido muchas consultas, tema de mercancías de retorno. En las guías que publicó la Comisión Europea, aunque no recoge nada específico, ni el acuerdo de retirada, ni el acuerdo firmado, el acuerdo de cooperación firmado al que se llegó a finales de diciembre, la Comisión Europea interpreta que se puede aplicar el régimen de mercancías de retorno a aquellas que vuelvan, o sea, mercancías de la Unión 27 que se encontraban en Reino Unido a 31 de diciembre, por lo que fuera, por cualquier circunstancia, y vuelven después. Como no se pudo presentar una declaración de exportación en su momento, porque Reino Unido era parte de la Unión, como excepción se admite que se aplique el régimen de mercancías de retorno y, por tanto, la exención de arancel y IVA si se cumplen los requisitos previstos en la norma y siempre que se pueda probar que se transportaron a Reino Unido desde la Unión antes de la fecha de retirada con un documento de transporte, contrato, etcétera, y que vuelven en el estado original. En relación con las reparaciones también ha habido muchas consultas porque bueno, pues una mercancía que se ha enviado para Reino Unido a reparar, en principio, pues no podría ser considerada mercancía de retorno porque bueno, pues, no vuelve en el mismo estado en el que salió averiada y vuelve reparada. Por lo que la Comisión Europea lo que ha transmitido, iba a publicarlo, no sé, la verdad que desconozco si ya lo ha publicado en su página web, es que en ese caso, si se da esa situación, para evitar tributar en el momento que vuelva la mercancía, lo que se puede hacer es solicitar una autorización de perfeccionamiento pasivo retroactiva, de tal forma que cuando vuelva la mercancía se pueda beneficiar también de la exención dentro del margen y con las condiciones y los requisitos del régimen de perfeccionamiento pasivo. Y ya con esto acabo y simplemente, bueno, pues recomendar que si tienen cualquier duda que visiten nuestra página web. Aparte de información específica nuestra, hemos publicado muchas notas informativas en base a las consultas que íbamos recibiendo y, bueno, pues información general. Sobre todo hay enlaces tanto a la página web de la Comisión Europea, a las páginas de otros Estados miembros, como puede ser Francia, por el gran volumen de tráfico que entra o sale por ese Estado miembro, toda la información que nos han remitido en relación al proyecto suyo de frontera inteligente de cuestiones que hay que saber para el cruce de frontera. También tenemos enlaces a la aduana de Reino Unido con la información que nos van remitiendo y que consideramos de interés. Y por tanto, bueno, pues simplemente que si no encuentran directamente la información en Google, aunque Google lo encuentra prácticamente todo, pues que a través de nuestra web pueden enlazar o pueden acceder a todo lo que nosotros hemos considerado que puede ser de interés o puede ser más relevante, aunque no sea estrictamente de nuestro ámbito de competencias. Y yo con esto ya acabo, por mi parte nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nerea, por tu presentación, que ha sido de gran interés. Vamos a remitir vuestras presentaciones junto con vuestros datos de contacto y pues nada, simplemente agradeceros vuestra participación. O sea, Sonia, te cedo la palabra.
Bueno, primero de todo, daros las gracias, María Luisa y Nerea, por estas presentaciones tan útiles y tan interesantes. Creo que todos los participantes las hemos seguido al pie de la letra porque nos han refrescado muchos conceptos que utilizamos en el día a día y otros que no tanto, y además nos han clarificado muchísimas cuestiones que todos tenemos ahora muy recientes y muy en proceso de asimilar todavía con el Reino Unido. Muchísimas gracias a ambas y a todos los participantes. A vosotras. Gracias. Damos por finalizar el seminario. Hasta luego. Muy bien, gracias. Adiós.